Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Samsung. Modelo correcto es BD-C6500, el cual, como podemos observar, está en buena condición y es un modelo que, a decir verdad, es un poquito así más sobrio, pero ya una vez que se enciende van a tener unos detalles, unas iluminaciones muy suaves por ahí. Además de que tiene controles en la parte frontal, unos comandos de tipo touch, tipo toque. Eh, Asimismo, va a ser compatible con el remoto de la televisión y pues bueno, tiene un puerto USB para conectar memorias y también discos duros externos, estado sólido y también bueno, discos duros mecánicos tradicionales. Así es que si quieren saber cómo funciona y ver su desempeño, quédense a ver este video. No sin antes pedirles que por favor nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para no perder actualizaciones. Y pues bueno, vamos entonces con lo primerito, que es lo estético, lo físico. Este equipo, como pueden observar, pues tiene un diseño sin tanto así llamar la atención. Pero pues bueno, ya que lo encendamos van a entender bien a lo que me refiero. Mientras tanto, vamos a mencionar detalles técnicos, como lo menciona aquí al frente, que es compatible con la tecnología AnyNet Plus. Esa tecnología nos va a permitir utilizar el remoto de nuestra televisión siempre y cuando esté conectado vía HDMI. ¿Ok? En este momento lo tenemos conectado de las dos formas, pero por ejemplo en algunos modelos y marcas no pueden estar las dos salidas conectadas, es decir, HDMI versus audio y video tradicional, que es cable amarillo, blanco y rojo, sino que tienes que dejar una de las dos. En este caso, bueno, aunque cambiemos o activemos la salida del televisor para equipos RCA, si detecta que lo tenemos conectado en HDMI, solito se va a anteponer el HDMI sobre el RCA. ¿Ok? Asimismo, una característica muy importante que tiene este equipo con respecto a las salidas, que lo vamos a ver, lo vamos a mostrar al final, son la capacidad de ofrecer salidas para 7.1 canales de audio. ¿Ok? Es decir, vamos a poder tener conectado un sistema tipo home theater, ¿ok? Con lo que son las frontales, las posteriores, las centrales y la bocina del mero centro y por supuesto el bajo. ¿Ok? Al final del video vamos a ver esas salidas, así como también ofrece salida para componente, también una salida de audio digital tipo óptica, entre otros. ¿Ok? Pero bueno, les decía que para poder utilizar la tecnología AnyNet Plus necesitamos estar conectados a HDMI, ya que si no estás conectado a HDMI no vas a poder utilizar el control remoto de la televisión. Y utilizando AnyNet vamos a poder manejar esta unidad. A pesar de no tener el control remoto original, vamos a usar el remoto de la televisión, perdón. Y ahorita les voy a mostrar dos tipos de remotos que son de la marca Sony y ambos son para televisión. Vamos a abrir un poquito aquí la toma y miren, aquí está este remoto que es de televisión y este también es de televisor. Es para lo mismo, solamente que cambian varias cosas. Es casi lo mismo, solamente que este remoto, el de la izquierda, tiene comandos de reproducción y en este pues no los tiene. Tiene otras funciones muy parecidas, pero la principal, lo que me gusta más de este, que de hecho este es el remoto original de la televisión. Ok, lo volví a adquirir especialmente para estos videos, para hacer funciones de reproducción, pausa, adelantar, retrasar, detener, etcétera, ¿no? Saltar escenas, bla bla. Mientras que en este otro
pues no tenemos esas funciones. A veces en algunos equipos sí se puede adelantar usando la crucecita, pero en la mayoría de las ocasiones no se puede de esa forma. Ok, entonces para esta prueba vamos a utilizar este remoto que, como pueden ver, está diseñado solamente para televisores Sony, pero este cable que sale ahí, ese es el HDMI, ya está listo. Entonces vamos a hacer las pruebas de reproducción utilizando discos tradicionales en formato Blu-ray disc, originales, copias para DVDs también, y por último un disco CD en formato MP3. Cabe mencionar que este modelo no es compatible con discos Blu-ray, copias o piratas. Solamente acepta puros originales región A para Blu-ray, mientras que para el DVD acepta región 1 y 4. ¿Okay? Por lo tanto, si hay personas que tienen películas que es región 4, son aceptadas en este equipo. ¿Okay? Bien. Nuevamente hacer hincapié en los detalles técnicos: sonido Dolby Digital, True HD, HDMI, DVX, alta definición, Full HD de 1080p, el AnyNet Plus que ya lo mencionamos, y salida de audio digital DTS Master Audio. Ok, bien, entonces vamos a encender el equipo manualmente. Vamos a encenderlo de forma manual. Aquí miren, en la parte, aquí están los controles. Casi no se van a notar ahorita porque está apagado. Aquí, por ejemplo, esta flechita que está hacia arriba, que es abrir y cerrar bandeja, detener, playback, pausa, el de encendido y apagado, así como el puerto USB. Ahí está el puerto USB, y esto es lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? En esta parte, que se ve como si fuera un cristal ahí al frente, es el display. Ahí vamos a ver la información. Y aquí pues es la compuerta de acceso al disco. Podríamos pensar que esta es la compuerta, pero realmente no lo es. Es la del lado izquierdo. Ok. En la parte superior vamos a ver que este emblema de Blu-ray disc se va a iluminar en los momentos más. Mientras tanto, vamos a encender el equipo. El televisor está encendido, pero falta encender aquí la unidad. Vamos a encenderlo. Este sí lo vamos a hacer manualmente. Ok, ahí nos saluda, hello. Y vemos que aquí en el fondo el emblema Blu-ray disc ya se encendió. Ok, los comandos de reproducción también. Ok, ahí están perfectamente iluminados, muy bien. No hay disco, es correcto. Aquí no se ilumina nada. Vamos a apagar todas las luces para que lo vean. Vamos a echar un vistazo aquí mientras tanto a la interfase. Ok, que bueno, es digamos que es promedio, no es algo tan sorprendente la interfase, pero pues bueno, tiene buen aspecto. Ok, vamos a hacerle aquí acercamiento. Apagamos todas las luces y exactamente así se ve a plena oscuridad. Ok, así lo pueden ver, el emblema de Blu-ray disc, ahí se ve muy suave, y los comandos que podemos manejarlo manualmente. Ok, así se puede ver. Ok, vamos a encender las luces. Y bueno, vamos a utilizar nuestro remoto, que ya les dije que es de la televisión. Lo vamos a utilizar y vamos a enfocar aquí un poquito la televisión para que vean que efectivamente estamos teniendo acceso a lo que es el control de la unidad usando el remoto de la televisión. Recuerden, siempre y cuando esté conectado vía HDMI. Vamos a navegar aquí con las crucecitas. Ahí está. Ok, estoy apretando a avanzar y ahí estoy. Ok, hacia arriba, hacia abajo, otra vez estoy regresándome. Todo muy bien. Ok, muy bien. Entonces
Vamos a abrir la compuerta de acceso a los discos. Ok. Ok. Aquí lo que pasa es que está muy al ras. Lo que pasa es que puse este trapo, bueno, esta superficie y necesita estar más arriba. Ok, vamos a usar una unidad Blu-ray que voy a exhibir en otro video. Ok, sí, lo vamos a tener que alzar. Lo que pasa es que este tiene que estar muy, pero muy en una parte muy pareja, porque si no pasa lo que ya vieron, que se traba esto y ya no quiere salir. Ahí está, de hecho ahí sí. Bueno, sí, se compuso, vamos a ver si. Ok, ahí está. Sí, lo que pasa es que esa madera del mueble está irregular, entonces este aparato, este reproductor Blu-ray, sí exige estar en una superficie lo más parejo, así perfecto, ¿ok? Porque la compuerta, esta parte, como esa lámina de este lado, es la que de pronto puede obstruir un poco que salga la bandeja. Ok, vamos a ir entonces con una película original en formato Blu-ray. Ya dijimos que las películas copias no son bienvenidas en esta unidad. Ok, vamos a ir con esta película. Ok, ahí está. De hecho, sí les falta limpiarla un poquito. Ok, ahí está leyendo. Y rápidamente ya reconoció el disco. Ok. Es muy importante mencionar que este reproductor solamente nos va a servir solamente para reproducir discos tradicionales y discos externos vía USB, memorias, etcétera, etcétera. Más no va a servir para streaming, para conectarse a internet. No es recomendable. Ok, vamos a quitarle el audio. Y ahí está, mira, ahí está el opening, bastante bien. Tiene muy bonita calidad de imagen, muy bonitos colores, el sonido, todo está muy suave, ¿ok? Más adelante lo vamos a poner a prueba con los discos. Tenemos un disco duro ahí de 300 gigabytes y una memoria de 8 gigabytes. Lo vamos a poner a prueba también, ¿ok? Con el control remoto voy a saltarme todas estas partes de comerciales. Ok, bueno, ya que estamos ahí, vamos a echarle un vistazo breve. No podemos quedarnos así como que mucho tiempo porque el copyright está tremendo. Diario casi me restringen los videos aquí en el canal y tengo que estar editándolos. Ok, ahí está. Vamos a saltarnos todos estos comerciales. Estoy operándolo con el remoto de la televisión todavía. Ok, vamos a pulsar esta flecha que es avanzar hasta que quede el puro menú. Ok, vamos a ver si aparece el menú. Bueno, en teoría que aparezca el menú, a lo mejor ya me salté toda la película. Ah, ok, no, ahí va. Ahí está cargando, ahí aparece el monito. Ahorita aparecerá el menú. Ok, esta es una película Blu-ray original. Y nuevamente, las películas copias no son bienvenidas, solamente originales. Incluso cuando he hecho acercamiento aquí como al menú, este menú, también por eso me cae copyright. YouTube es demasiado patético en la cuestión del copyright, la verdad. No dan chance de nada. Vamos a ir a selección de escenas y vamos a elegir, a ver, selección de escenas. Ah, ok, voy a ir a esta. Ok, aquí. Ahí está. Ya vamos a saltar a una escena en específico. Aquí vamos a ver el tiempo
Ya van 30 minutos, casi 31 minutos. Y aquí está corriendo la escena a la cual accedimos directamente. Vamos a darle audio. Ok, no lo puedo dejar mucho tiempo, pero la verdad se ve muy bien. Yo creo más al rato que termine el video, vamos a ver esta película en formato Blu-ray. Ok, ahí está. Película original con excelente calidad de imagen y de sonido. Ok, vamos a sacar la película. Ahí está. Ok, nuevamente recordando que este dispositivo, colocarlo en una superficie lo más parejo posible. Ok. Ok, ahora sigue el turno de una DVD original. Es otro también aquí de Disney, me parece. Ajá. Okay. Esta región 1. Y rapidísimo ya lo detectó. Ahorita le quitamos el sonido. Ahí va a salir el opening. Ahí está el opening en DVD. Por ejemplo, si nosotros visualizamos una película DVD en un equipo Blu-ray, vamos a poderlo disfrutar con resolución de 1080p, a diferencia de antes, que era menor. ¿Okay? Es decir, la va a escalar la calidad de imagen. Vamos a saltar todas estas comerciales. Lo bueno de que si el remoto de la televisión tiene para saltar, puede saltar todos los comerciales, ya que aquí al frente pues solamente tenemos comandos limitados. Ok, no son muchos, pero es lo básico. Ok, vamos a seguir saltando escenas hasta llegar al menú. Ok, ahí va el menú. Ok, ahí está el menú. Este es el menú. Ok, vamos a ir directamente a una escena. Ok, ahí está el selector de escenas. Vamos a escoger alguna de ellas. Ok, y ahí está. Sonido. Ok, ahí está. Muy bien. Ahora se mira muy bonito. Ok, vamos a saltar capítulos. Ahí está. Ok, vamos a regresar capítulos. Ahí está. Y ahí está donde comenzamos. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar al DVD. Okay, es un DVD original. Ok, vamos a reproducir otro DVD original, pero en este caso es una película región 4. Okay, por si hay dudas de que si es compatible o no. Esta es una película original y por acá abajo dice región 4. Está región 4. Reconoce rápido las películas. Cualquier disco que le introduzcas, rápido ya está reconociendo de qué disco, qué tipo de disco es.
Ahí está el opening. O sea, muy bien. Vamos a esperar a que ingrese el menú. Y ya está el menú. Este es el menú. Ok. Vamos a ir a una escena en específico. Ok, vamos a ir para acá. Ok, vamos a ir a esta. Bueno, este menú está un poquito enredoso. Ok. Bueno, vamos a ir... Sí, vamos a ir aquí. Ya está seleccionada la escena. Vamos a darle audio. Ok, ahí está la escena. Ahí está la cuenta acumulativa. Y ahí está rodando la película sin problema. Por ejemplo, en este caso que es DVD y es una película pues ya antigua, de inicios de los 80s, con una unidad de esta en formato Blu-ray, vas a tener una mejor experiencia audiovisual. Okay. Vamos a darle un poquito de audio. Ok. Y ahí, como pueden ver, efectivamente una película región 4 DVD la puede reconocer sin problema en cuestión de segundos. Ok, ahora vamos a ir con una película DVD. Seguimos con el formato DVD, pero ahora es una película copia. Ok. Ok. Rapidísimo lo reconoce, miren. No dura ni 3, como 3, 5 segundos. Y ahí está. Ok, vamos a darle Enter. Ahí está el opening. Ok. Ok, vamos a saltar capítulos. Otro más. Vamos a saltar varios más. Okay. Rules are meant to be broken, not mine. Let's go. Ok, muy bien. Y lo mismo, podemos regresar capítulos. Ahí está. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir con el formato disco compacto, CD. Tenemos un disco grabado en formato MP3 con 108 canciones. Ok, aquí rápido ya lo reconoce. Vamos a bajar un poco el volumen porque música si se escucha más, más fuerte. Ok, aquí por ejemplo en la interfase vamos a ver que tenemos, déjenme explicarles porque no lo he hecho, no les dije qué onda con estos iconos. El icono de la izquierda es para navegar, conectarse a internet, que la verdad no recomiendo porque eh, ya son aplicaciones que no reciben soporte y por lo tanto ya no funcionan
en la actualidad. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener que escoger si es video, si es música o si son fotos. Y este icono son ajustes. Vamos a entrar en ajustes y nos va a aparecer esta página: ajustes de pantalla, de audio, del sistema, ajustes de internet, de lenguaje. Por cierto, vamos a ponerlo una vez que esté en español. Ok, ahí está. Ajustes de idioma, ya lo dijimos. De seguridad, ajustes generales y asistencia técnica. Ok. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí AnyNet Plus HDMI SEC activado. Ok, esta función siempre debe estar activada para poder que ustedes utilicen, les permita utilizar el remoto de su televisor. Ok, solamente recuerden que funciona con el HDMI. Si están conectados a RCA, los cables de colores no sirve. A pesar de que está activado, no le va a responder. Ok, es para acá. Vamos a salir de ajustes. Regresamos aquí. Vamos a ir a música, porque es lo que vamos a reproducir. Ahorita ya vamos a escuchar la música. Ya está listo para reproducir. Ok, vamos a esperar un momento a que despliegue toda la música. Ok, ahí está. En la parte inferior izquierda aparecen las siglas CD y el icono. Y ahorita ya estamos viendo varias canciones. Vamos a navegar un poco. Vamos a tocar esta canción. Siguiente. Y vamos para acá. Ok, aquí como que iba a tocar una canción, pero siempre le di hacia adelante. Ahí está, otra canción. Vamos a darle pausa. Ahí está, pausa.
Si se pueden dar cuenta, en la parte superior dice 19, bueno, la pista 19 de 108 canciones en total que contiene. Y en la parte inferior, la fuente CD. Ahí está la duración, datos del artista, el peso, etcétera, ¿ok? Ahí está. Entonces ahí pudo reproducir música en formato MP3 sin problema. Ok, muy bien. Entonces ahora, bueno, vamos a dejar aquí la película que estábamos viendo hace rato. Sí, esta película DVD copia. Pero no la vamos a reproducir ahorita, solamente queremos que se quede al interior. Vamos a darle stop. Bueno, ahí está. Ok. Solamente quiero que se quede el disco al interior. Ok, ya pusimos a prueba con discos tradicionales. Ahora toca el turno con disco duro externo. En este caso es un disco de 300 gigabytes de capacidad, conexión USB. Lo vamos a conectar y poner a prueba. Okay, vamos a desconectar, vamos a abrir aquí la compuerta, la tapita. Ok. Ah, accidentalmente lo apagué. Toqué el botón este apagado y ya se apagó. Ok, no hay problema. Con razón me saqué de onda que es la musiquita esa. Ok, vamos a conectarlo. Otra vez vamos a encender. Esta unidad acepta discos duros mecánicos y también estado sólido. Okay. Lo vamos a poner mejor que se vea de frente. Bueno, así. Que se vea porque tiene una luz LED verde. Okay. Y en este momento pues ya está lista la película en el disco. Vamos a ir a menú principal. Por ejemplo, en la parte inferior del menú vamos a ver que aquí dice DVD y enseguida de un botón, bueno, una leyenda que dice cambiar dispositivo con el botón rojo. Ok, ver dispositivos, entrar, confirmar. El botón de entrar significa confirmar, aceptar. Ok, entonces vamos a cambiar de dispositivo. Ok, me parece que en este vamos a tener que presionar el botón azul. Ok, vamos a ir acá. Botón azul. De estos, botón azul. Ok, estos son los dispositivos que tenemos. Un disco DVD. En este caso sería un disco y lo identifica como 0AS. Ok, ese es el disco duro que acabamos de conectar. Ok, cuando recién lo conectas te aparece una leyenda que te pregunta que si quieres reproducirlo o acceder a él. Okay. Vamos a seleccionar el USB. Enter. Y le vamos a decir que vamos a reproducir videos porque es lo único que tiene videos. Okay. Va a cargar las carpetas. Ok. Vamos a ir aquí. Ok, vamos a reproducir parte de este clip. Es en formato MKV. Es importante mencionar que es compatible con archivos AVI y también MP4. Ok. Bueno, en la parte inferior izquierdo podemos ver que ya no dice DVD, ahora es 0AS. Ok. Vamos a darle Enter, vamos a quitar el sonido.
Damos enter para confirmar que vamos a reproducir ese clip. Ok. Está, vamos a darle audio. Se mira precioso. Muy bien que se mira, la verdad. Ahorita estamos reproduciendo desde el disco duro. Ok. Ahí están las escenas. Ok. Está reproduciendo bien. Está. Ok. Desde luego tiene audio, nada más que lo quitamos por copyright. Badly for all of this to make sense. This wasn't just a random nightmare, Jim. Ok. Ok, vamos a avanzar más en el archivo. Ahí avanzamos un poquito. Ok. Vamos a avanzar más. Ok, estamos avanzando en el capítulo. Y bueno, vamos a darle stop. Vuelve a aparecer aquí la lista de clips. Ok. Entonces este disco duro tiene puro contenido en video. Ok. Ya por ejemplo, si ustedes tienen contenido que sea en foto, en música, etcétera, pues ya eligen ustedes la categoría. Ok, vamos a ir al menú principal. A ver, vamos a bajar aquí. ¿Cómo? Ok. Cuando lo seleccionas, te va a preguntar qué categoría, si es música, videos o fotos. Ok. El disco duro pues solamente tiene videos. Entonces, bueno, vamos a salir. Ahora vamos a escoger el DVD. Y ahora sí va a reproducir la película que estábamos viendo hace unos momentos. Es el DVD copia. Ok. Ahí ya está listo para reproducir. Vamos a volver otra vez al menú principal. Y ahí está. Ok. Con el botón azul volvemos otra vez al menú de inicio. De ellos el botón pequeño azul. Ok. Por ejemplo, con el botón rojo podemos cambiar de dispositivo. Y ahí te va a dar la opción DVD o el disco duro que está conectado en el puerto USB. Ok. Vamos a darle enter en el disco duro USB. Y ahora nos va a aparecer una opción con el botón amarillo para poderlo remover de forma segura. Ok. Antes de removerlo, vamos a echar un vistazo otra vez aquí a videos. Y va a cargar la lista, pero del disco duro que está conectado en el puerto USB. Ok. Vamos a regresar otra vez al menú principal. Le vamos a decir cambiar dispositivo. Ya si queremos volver otra vez aquí a DVD. Y va a ir al menú principal de la película. Ahí está listo para reproducir. Vamos a regresar al menú principal. Cambiamos de dispositivo. Solamente para remover el disco duro de forma segura, que es presionando el botón amarillo. Quitando el USB. Ok, ahora ya lo podemos remover el disco duro sin problemas. Ok, vamos a remover el disco. Ahí está. Vamos a hacer una breve prueba, pero en este caso con una memoria USB de 8 GB, que básicamente es lo mismo. Ahí debe aparecer un aviso que detectó un dispositivo nuevo.
Si no aparece, vamos a ir a ver dispositivos, o igual puedes ir con el botón rojo cambiar de dispositivo. DVD, bueno, solamente nos aparece el DVD. Vamos a ir con el botón azul, ver dispositivos. Ok, no nos aparece la memoria todavía. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Voy a extraer la memoria y voy a introducir el USB otra vez. Ok, se supone que ahí lo debe detectar. Ahí está tratando de leerlo. Y ahí está. Ahora se apareció. Ahora se aparece el cuadro de diálogo que lo ha detectado. Dispositivo Storage Media, que si lo quieres cambiar, vamos a decirle que sí. De una vez. Y este dispositivo tiene material en las tres categorías. Ok. Vamos a ir a fotografía, por ejemplo. Y vamos a poder ver las fotos que tiene este dispositivo. La memoria USB. Vamos a darle Enter. Ok. Ahí podemos ver la fotografía. Vamos a ir hacia atrás. Estamos viendo parte de la fotografía muy suave. Ok. Y ahí sigue leyendo. Ok. Vamos a ir otra vez a menú principal. Ahora voy a música. Este es un reflejo de la luz del USB. Pero aquí vemos ya las pistas que tiene la USB. Que por cierto es más rápido que lo lea en USB que en disco. Ok, vamos a quitar un poquito volumen. Damos reproducir. Vamos a adelantar parte de la música. Ok, vamos a detenerlo. Y ahora vamos a ir a la categoría de video. Solamente hay dos archivos. Y en este caso... Ok, vamos a reproducir este archivo. Está reproduciendo. Looking, Sheila. We're all made out of the city. Where's your American friend? I believe in redemption. You've disappointed me. I can explain this. Yeah. Ok. Está reproduciendo con muy buena calidad. Ok. Y bueno, como se pueden dar cuenta, la memoria USB trae contenido de las tres categorías. Lo puede leer sin problema. Ok. Ahora vamos a remover el USB. Igual vamos a presionar el botón amarillo donde dice quitar USB. Quitando USB. Ahora sí lo podemos quitar con plena seguridad de que no se va a dañar. Ok, listo. Y aquí está el USB otra vez. Ok, vamos a darle a aceptar. Ok, estamos en el menú principal. Ver dispositivos, solamente va a aparecer el DVD, ya no tenemos nada conectado. Internet, ajustes. Ok, menú principal. Ok, botón azul, inicio. Ahí está. Ok,
Muy bien, vamos a cerrar aquí la compuerta del USB. Antes de ello, se me está pasando mostrar lo que es. Ahorita estamos en HDMI. Es que no se puede ver aquí en la televisión, pero estamos en HDMI. Ok, así, HDMI. Aquí. Donde dice videograbadora, ahí está. Ese es el puerto HDMI 2, ahí estamos conectados. Pero ahorita vamos a cambiar a videograbadora. Ok. Entonces aquí ya estamos utilizando las conexiones tradicionales RCA. Y como se pueden dar cuenta, la calidad de los iconos ya es menor. Ok. Ya se miran así más, un poquito más difusos. Ok. Vamos a volver a cambiar a HDMI. Este es Enter. Y ahora sí, ya notamos los iconos con mejor calidad, mejor definición, mejor color, todo. Ok, mejor nitidez. Está. Todo está mejor. Ok. Ok, muy bien. Vamos a apagar el equipo. Ok, ya no se escuchó nada porque teníamos aquí activado la función de mute, de silenciar. Pero vamos a desconectar la unidad. Desconectamos el HDMI. Es el HDMI. Los RCA. Están los RCA. Y vamos a mostrar aquí en la parte del reverso. Vamos a mostrar que esta unidad perdón, esta unidad tiene para poder conectar el sistema de hasta 7.1 canales. Ahí está, 7.1 channel análogo, audio out, salidas. Ok, déjame ubicar un poquito mejor aquí el ok, bueno, vamos a mostrarlo aquí. Ahí está. Ok, ahí pueden ver que es las frontales, su woofer central, el surround, ok, y el surround que es de la parte posterior, ¿no? El que va hasta menos atrás, surround, su woofer, centro, frontales. Ok, región A, región 1. Ok, y vamos a ir de este lado. Conexiones para componente, las tradicionales de audio y video, RCAs, salida HDMI, conexión Ethernet, salida de audio digital óptico. Ok. Está. Vamos a ir acá donde dice el modelo. Ahí. Este es el modelo. Número de serie, terminación 894, letra J. Ok. Ahí está. Por ejemplo, este dispositivo, si lo conectan a un home theater y sacan el sonido también vía digital, óptico, también va a dar excelentes resultados. Ok. Bien, pues ahí lo tienen. Este dispositivo está funcionando de manera correcta, listo para conectarlo y disfrutar de películas, ya sea en disco tradicional o en disco externo, estado sólido o mecánico tradicional, cualquiera de ellos.
incluso hasta en memorias USB también. Ok. Bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. En la descripción vamos a compartir la página de Instagram donde eh, van a poder visitar y escribirnos por si a alguien le interesa adquirir este u otro producto. Ahí nos pueden escribir y les compartimos el enlace directo. Ok. Bien, pues ahora sí nos despedimos. Yo soy Bushwhacker y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.